Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 758. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personas que no han ingresado lo puedan hacer y nos puedan acompañar. De igual manera, si usted acabó de ver este anuncio y de pronto se está preguntando a qué ingresó porque lo vio en algún comentario por Facebook, en alguna noticia, le indico que es solamente un grupo de oración, son solamente 30 minutos que usted dedicaría para leer la palabra de Dios, para estudiarla durante un momento y para orar al Señor. Así que lo animo a quedarse, vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude para poder entender lo que Él nos quiere decir en este momento. Vamos a orar. Amado Señor, muchísimas gracias por este día, Señor, por la oportunidad que tú nos das de venir delante de tu presencia. Padre Santo, por favor, bendice esta oración y ayúdanos a hacerla para la gloria de tu santo nombre. Permite que la hagamos con devoción, con pasión, con amor, Señor. Te pedimos perdón si estamos entrando tal vez con nuestra mente o nuestro corazón manchado o sucio de pecados. Señor, límpianos y permítenos hacerlo para glorificar tu nombre. Ayuda a los que no entienden para que puedan entender, a los que no están atentos, Señor, para que puedan quitar cualquier distracción de su mente. Dios mío, a los que no tienen fuerzas, dales nuevas fuerzas. Señor, esto te lo pedimos en el bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salmo 25 dice así: A ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestras a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones, fíjate en mi aflicción y en mis penurias, y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos, y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Hemos terminado la lectura de este Salmo capítulo 25, ¿no? En este capítulo el rey David hace una oración privada en la que deja ver que su relación con Dios era espectacular para este momento de su vida y muestra lo que tal vez nosotros deberíamos anhelar, ¿no? Deberíamos anhelar que así fuera nuestra relación con Dios, que cuando oremos se nos note que lo amamos, que estamos contentos de hablar con Él, que entendemos como David lo que Dios ha hecho para reconciliarnos con Él mismo. Este salmo
queridos amigos, es una guía con verdades claras y prácticas de lo que debemos transmitir cuando le hablamos a Dios de alguien, cuando le hablamos a alguien de Dios, perdón. Por eso al tema de hoy le di por título La buena noticia. En cuanto a esto, quiero contarles que durante mucho tiempo yo trabajé como vendedor telefónico y esa experiencia me ha servido para desarrollar el don de predicar el evangelio, porque uno está todo el tiempo hablando con gente. Y una de las cosas clave que aprendí en esa profesión es que las personas adquieren artículos cuando ven que es una necesidad. Ahora, entre el Evangelio de Jesucristo y el hombre sucede algo similar. Pero sucede que quien evangeliza suele cometer un error, y es que no le muestra al inconverso la necesidad que tiene de Cristo. Lo que normalmente se enseña y se pone en práctica es decirle a las personas que son víctimas de la sociedad, que la situación que están viviendo no es su culpa, es culpa de la sociedad, es culpa de las circunstancias, y que por eso necesitan reencontrarse con el campeón que vive en ellos, y que Cristo puede ayudarlos en ese proceso. Ese es el evangelio que muchos presentan. Por eso mucha gente, en lugar de ver a Cristo como una necesidad, lo ven como el ayudante. Y la idea con el tema de hoy es que podamos ver tres necesidades que el hombre tiene y que solo Dios puede satisfacer. Tres necesidades que el hombre tiene y que solo Dios puede satisfacer. Primera necesidad, necesitamos fe. Dice el versículo 3 y 4, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador. Si leemos desde el versículo 1, David dice que en este salmo él se dispone a entregar su alma a Dios. Y dice que lo hace porque él confía en que Dios lo ha llamado, que por eso ha puesto toda su esperanza en Dios. Pero lo más interesante en este pasaje está en el verso 4, donde podemos ver el entendimiento que David tenía acerca de la forma como Dios atrae a los hombres. De hecho, en su oración, él le dice a Dios que lo haga conocer el camino. Y no es que Dios lo esté obligando, más bien es que David entendió que solo Dios puede salvarlo. Entonces, cuando uno entiende que solo Dios lo puede salvar, pues uno le dice, Señor, enséñame el camino. Yo solo no lo puedo hacer. El punto acá es la necesidad que tenemos los seres humanos de tener fe en Dios. Y pareciera algo simple, pero no lo es. De hecho, los hombres no tenemos el don de la fe. Por naturaleza no lo tenemos. El ser humano puede tener fe en su familia, puede tener fe en un amigo, en sí mismo, en el gobierno de turno, puede tener fe en su equipo preferido, puede tener fe incluso en que Dios le puede ayudar en ciertas circunstancias de la vida. Pero la fe es salvífica. La fe en que solo Dios puede salvarnos a través del sacrificio de Cristo es algo que los hombres no aceptan ni creen. ¿Cuál es la prueba que yo puedo darles de esto? Existen 8.000 millones de personas en el mundo y de esa cantidad de gente solo el 7% cree esa verdad, de que solo podemos ser salvos a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces el resto de la gente no acepta esa verdad, aunque esa verdad da vida eterna, evita el infierno y nos reconcilia con Dios. ¿Pero por qué pasa esto? La respuesta es porque el ser humano no cree que su relación con Dios esté tan afectada. O sea, la mayoría, el grueso de la gente en todo el mundo, no, yo estoy bien con Dios, yo no soy tan malo. Y es interesante porque en el libro de los Hechos encontramos un pasaje maravilloso que nos muestra cómo los mismos apóstoles y los discípulos de Cristo estaban sorprendidos porque personas que no eran del pueblo de Israel empezaron a creer en Jesús. Imagínese usted un pueblo que siempre creyó que ellos eran los únicos que se iban a salvar.
y empezaron a ver que gente que no era de su nación empezaron a creer en Jesús como el Mesías. Hechos capítulo 11, versículo 17 registra lo siguiente: por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Si ustedes leen detalladamente qué es lo que dice el texto, está diciendo uno de los apóstoles acá: por tanto, si Dios les ha dado a ellos, es decir, a los gentiles, el mismo don que a nosotros, ¿cuál era ese don? Sigue diciendo, al creer en el Señor Jesucristo. Es decir, que creer es un don que se les había dado a los judíos, en este caso que eran apóstoles, para creer en Jesús como Salvador, como Mesías. Y está diciendo el escritor, y ahora ese don se le ha dado también a estas otras personas. Como podemos ver en este pasaje, la fe en Cristo es algo que Dios concede, y para ilustrarlo quiero contar algo que me sucedió hace un tiempo. Me comentaba una madre que su hijo estaba viendo una serie de televisión de la cual ella se sorprendió porque el chico había memorizado cada aspecto de esa serie, cada situación, cada personaje, y sin embargo a este chico, cuando se le preguntaba qué había entendido del último culto al que había asistido, no recordaba nada. Pues bien, lo que le estaba pasando a este chico es lo que le sucede a todos los seres humanos cuando todavía no creen en Cristo. Como no lo ven como una necesidad en su vida, en su ser, pueden estar 2 horas escuchando la Biblia, pero no retienen nada. Si es su caso, querido oyente, en una oración ruéguele a Dios que le dé el don de la fe en Cristo, porque de otra manera sus sentidos seguirán muertos a los preceptos de Dios, pero vivos a los deleites de este mundo. Número 2. Nosotros tenemos como necesidad primordial, y solamente a través de Dios podemos satisfacer nuestra fe. Podemos tener fe. Número 2. Necesitamos arrepentimiento, y es algo que también solo Dios nos puede dar. Dice el versículo 7. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestras a los pecadores el camino. El rey David expresa arrepentimiento por los pecados pasados que cometió contra Dios. Él dice: Señor, olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque, Señor, tú eres bueno. Bueno y justo es el Señor, por eso me muestras los pecados, por eso le muestras a los pecadores el camino. Estaba expresando arrepentimiento por el pecado presente, por el pecado que cometió años atrás. El rey David lo hizo, y es algo que nosotros no solemos hacer. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que la respuesta la encontramos en el tipo de arrepentimiento, pues Dios se lo había dado a David. Por eso el versículo 8 dice: bueno y justo es el Señor, por eso le muestras a los pecadores el camino. Es decir, si Dios a través de su Espíritu no nos muestra la gravedad del pecado, nosotros jamás vamos a arrepentirnos como corresponde. Podemos dolernos, podemos de pronto sentir algún tipo de dolor por ese pecado, tal vez en este caso algún tipo de remordimiento, pero no tomaremos jamás el camino correcto. El problema que tenemos con esto es que se ha tratado de enseñar y de poner en práctica el arrepentimiento de muchas formas. Por ejemplo, le dicen a la gente: anote sus pecados en un papel y quémelos. A otros les dicen: pongan música a bajo volumen, apaguen la luz, pidan perdón. Tratan de hacer cosas adicionales que la Biblia no registra para que la gente se arrepienta. Por ejemplo, otros les dicen que enfocan el arrepentimiento solo en las consecuencias del infierno y no por la gravedad de deshonrar a Cristo. Y así por el estilo podría describir cómo se erra al momento de llevar a las personas al arrepentimiento. Y esto pasa porque no estudiamos o porque no queremos poner en práctica lo que la Biblia dice acerca de esto. En el mismo libro de los Hechos, y esto ya es muy interesante, el capítulo que leímos ahorita de Hechos, que hablaba sobre la fe y que es un don que Dios da y que derramó también sobre los gentiles como lo había derramado sobre los judíos. Luego en el versículo 18, un versículo después, ahí también en Hechos 11, dice: al oír esto,
se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. O en Juan 16, 7 y 8 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Interesantísimo. Lo que dice el apóstol Juan en el versículo 9, según Juan, el pecado evita que podamos creer. Por eso es que necesitamos rogarle a Dios que a través del Espíritu Santo nos muestre el pecado como en realidad es decir, una fuente de muerte y no una fuente de placer. Porque ¿qué es lo que nos hace creer el pecado? Que es una fuente de placer, pero no es una fuente de placer, es una fuente de muerte. Nos aleja de Dios y nos condena al infierno. Es lo que nosotros debemos realmente ver para poder creer y no seguir creyendo a la mentira de Satanás. Ya tenemos entonces dos necesidades que el hombre solo puede satisfacer a través de Dios. Primero, necesitamos que Dios nos dé fe. Segundo, necesitamos que Dios nos dé arrepentimiento. Y tercero, necesitamos que Dios nos dé su pacto. Dice el versículo 14 y 15. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Hasta este momento hemos visto entonces dos necesidades que el hombre tiene para su salvación y que solo Dios las puede dar: necesidad de fe, necesidad de arrepentimiento y finalmente necesidad de un pacto. Es decir, si tuviésemos los dos dones anteriores, pero no un intermediario que pacte ante Dios para que nos perdone y nos dé fe, entonces no valdría de nada lo anterior. Ahora, el rey David tenía su confianza en el pacto de la ley, un pacto que no pudo salvar a nadie, no por causa del pacto, sino por causa de los hombres que nunca cumplieron su parte. Y es por eso que nosotros debemos entender la importancia del nuevo pacto, el pacto de la gracia, en el cual Dios, debido a la incapacidad humana para salvarse, decide salvar a algunos para conservar la raza humana, para mostrar su poder, para mostrar su amor, su soberanía y su misericordia, al salvar a hombres que estaban condenados. Así lo dice el libro de Hebreos capítulo 9, desde el versículo 13 al 15, y con esto finalizo. Hebreos 9, del 13 al 15. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más no podían limpiar, es lo que dice acá el texto. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios ha prometido, pues si Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Es muy claro, hermanos, por este texto, que el primer pacto no pudo salvar a nadie, pero repito, no por causa del pacto, sino de nosotros. Y por eso se hizo necesario un pacto donde Cristo cumplió el primero para tomar así autoridad sobre el segundo pacto y salvar a aquellos que pongan su fe en Jesús y que por medio de su sangre puedan ser comprados y redimidos para estar por la eternidad, no sufrir las consecuencias de la muerte y vivir una vida con nuestro Señor y Dios. Finalizo con una oración. Pidámosle al Señor que nos bendiga y nos ayude a través de este tema. Amado Señor, gracias por el tema de hoy, la buena noticia, Señor, la buena noticia de que tú has decidido salvar personas que estaban condenadas, Señor, al infierno, personas que no te amaban, personas que no te buscábamos, personas, Señor, que no teníamos fe, que no teníamos arrepentimiento ni dolor por nuestro pecado, personas que habíamos quebrantado tu pacto de la ley una y otra vez, Señor, pero a pesar de eso, en tu amor y tu misericordia, tú has decidido salvar, Señor.
Nos has dado el don de la fe, Señor, el don de que creamos que lo que sucedió en aquella cruz, Señor, es una realidad, que tu Hijo pagó por nuestros pecados y fue un sacrificio suficiente y perfecto, recibido en el cielo, propicio para salvarnos, Señor, para salvarnos eternamente, para perdonar todos nuestros pecados. Esa fe, Señor, hoy te pido que la des a aquellos, Señor, que están clamando a ti, que suplican a ti en esta oración, que están rogando por salvación, Señor. También te pido por aquellos que tal vez, Señor, han tenido un arrepentimiento ambiguo, un arrepentimiento frágil, Señor, un arrepentimiento liviano. Yo te pido que les des el arrepentimiento que el Espíritu Santo puede dar al mostrarnos la gravedad del pecado, al mostrarnos lo que le costó a nuestro amado Cristo que pudiésemos ser salvados. Señor, hoy te pido ese arrepentimiento para todos los que nos escuchan. Te pido que nos aferremos al nuevo pacto, al pacto de la gracia, un pacto en el cual, Señor, tú has decidido darte a los hombres como un regalo inmerecido cuando merecíamos tu furia y tu castigo, Señor. Esa furia y ese castigo que tu Hijo recibió en la cruz, nosotros no lo recibimos porque Él tomó nuestro lugar. Señor, gracias por este salmo del rey David, por este precioso salmo, Señor, donde Él te ruega que le ayudes a conocer tus caminos, Señor, que le muestres el pecado, que se lo perdones aún el pecado pasado, Señor, y que lo ayudes para que tú tengas una amistad con Él. Gracias por la oración de David en este salmo, Señor. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Gracias por el apoyo en el libro de Hebreos, Señor, donde podemos ver los dos pactos y cómo uno no pudo, Señor, cumplir su propósito y cómo el segundo pacto a través de la sangre nos ha purificado Cristo para darnos una herencia eterna que Dios había prometido para librarnos del castigo por los pecados que habíamos cometido. Señor, gracias en el perfecto y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias. Que estén muy bien.